menos la intención cuenta. ¿Qué es lo que les quiero dibujar ahí? O les dibujé ahí, es un circulito, que esto conlleva al sistema penal. Ya estando en materia, es el sistema penal. El círculo en sí, lo que encierra es el sistema penal. Este sistema penal, permítame, voy a ver si no agarra el lápiz, hombre. Yo quiero agarrar, yo creo que ahorita sí ya no agarra el lápiz. Pues ahí tengo problemitas con quererles hacer una presentación solo ilustrativa, pero creo que no voy a poder porque estoy admitiendo a más compañeros. Permítame, compañero. Perdonen, oyeron, perdonen, pero ahora creo que sí. Entonces, el sistema penal, hagamos de cuenta que el sistema penal es un círculo y la idea que tengamos en mente es que este círculo podemos compartirlo en 5 apartados. 5 apartados. Uy, perdón, es que sigo admitiendo y ahí es donde está el detalle que no puedo pasar. Entonces, uy, no puedo, ya no puedo. Mejor me voy a tomar por vencido porque no lo puedo hacer. Traté de veras, pero para avanzar, imaginémonos este círculo que está ahí, es el sistema penal. Y este sistema penal, partámoslo en 5 pedazos, como si fuera un pastel, y el primer pedazo le ponemos criminología como parte del sistema penal, criminología. El segundo pedacito le ponemos política criminal, política criminal. El tercer pedacito le ponemos ya nuestra materia, derecho penal, derecho penal. El cuarto pedacito le ponemos derecho procesal penal, derecho procesal penal. Y el último pedacito de la quinta parte, ahí le ponemos derecho penitenciario. O sea, el sistema penal en sí tiene 5 subsistemas.
Y dentro de esos 5 subsistemas está el nuestro, que es el derecho penal. Pero es importante comprender todo esto, en qué posición está el derecho penal, que el derecho penal es parte de un sistema penal. Y para que un sistema penal realmente funcione, tienen que funcionar los 5 subsistemas. Entonces, vuelvo a repetir, los 5 subsistemas es criminología. Número 2, política criminal. Número 3, derecho penal. Número 4, derecho procesal penal. Y el quinto, derecho penitenciario. Bien. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Para llegar a nuestra materia, ¿verdad? Desde el primero, dijimos, es la criminología. ¿Qué es la criminología? Mire, qué importante es estudiar la criminología, porque la criminología es una ciencia interdisciplinaria que participan, concurren muchas disciplinas. Concurre la psicología, psiquiatría, economía, sociología, jurídico, todas las disciplinas habidas y por haber, porque lo que quiere la criminología, el gran objetivo de la criminología es estudiar a profundidad las causas del crimen, estudiar a profundidad las causas del delincuente. ¿Por qué es delincuente? ¿Por qué comete esos delitos? Estudiar a profundidad las causas de que estas personas o esta persona es víctima de delitos. O sea, la criminología, mire qué interesante ese estudio de la criminología, buscar a profundidad las causas del crimen, buscar a profundidad por qué se dan los crímenes, por qué, por algo será, por qué este es delincuente, por qué este es víctima. O sea, la criminología es un aspecto muy importante porque con el conocimiento usted puede buscar una solución, pero sin conocimiento usted no puede solucionar nada, no puede buscar una solución. Entonces la criminología es muy importante. Entonces, por ejemplo, habrán estudios en Guatemala, valga redundancia, por qué crímenes se focalizan en Sololá, por ejemplo, los crímenes en Quiché, los crímenes en Escuintla, en Zacapa, en Petén. No creo que todos los departamentos sean iguales. Tendrán que haber diferencias. Entonces, el estudio a profundidad de los crímenes, porque con el estudio usted puede buscar soluciones, encontrar soluciones. Por ejemplo, el delito que más aqueja, o al menos es lo que se cree que se aqueja muchísimo, es de las extorsiones. El delito de extorsiones. Sufre muchísimo. Habrán estudios que determinen qué es, por qué la extorsión, de dónde surge la extorsión, qué se extorsiona mucho, quiénes son los que realizan la extorsión, quiénes son los extorsionados. De eso se trata la criminología, estudiar el origen del crimen, del delincuente y la víctima. Porque de ahí pasamos al siguiente elemento, que es la política criminal. ¿Y qué es la política criminal? Pues la política criminal es la estrategia que tiene el Estado para contrarrestar el crimen. Mire qué interesante la política criminal. Es la estrategia que tiene el Estado para contrarrestar la criminalidad. Es la estrategia. Pero ojo, por eso van de la mano. Primero estudiamos, adquirimos conocimiento, ya después ideamos qué estrategia, porque ya tenemos el conocimiento. Posiblemente la estrategia no precisamente sea penal, puede ser económico, puede ser político, puede ser social, puede ser municipal, puede ser aspecto administrativo. Y ahí viene una frase muy importante o un aforismo que se dice regularmente y que usted lo va a encontrar constantemente.
es que el derecho penal es la última ratio, dice. ¿Qué es eso del derecho penal, la última ratio? Es que el derecho penal es la última alternativa, es la última razón que se debe de tener para aplicarse. Primero el Estado debe buscar otras alternativas. Y de último, el derecho penal, como estrategia para contrarrestar la criminalidad. Lamentablemente, pues se hace lo más fácil, mandarlo siempre al derecho penal. Ahí miramos gente que dice, vamos a aumentar las penas, vamos a crear más delitos, vamos a meter más presos, pero eso solo es derecho penal. ¿Será que saben las causas? Y de las causas tenemos que empezar, y eso nos lo da la criminología. Ya la estrategia es el propio Estado el que va a contrarrestar qué estrategia tiene. No precisamente debe ser penal, pero si es penal, ya entra a nuestro ramo. Ya penal. Si la estrategia del Estado para contrarrestar ese crimen efectivamente se decide que es penal, entonces ya entra nuestra materia. Y nuestra materia, pues, es el conjunto de normas establecidas que determinan los delitos y las penas. Ese es en grandes rasgos el derecho penal. Es el conjunto de normas que establecen los delitos y las penas. Entonces, si la estrategia del Estado es penalizar determinadas conductas, pues ahí entra el derecho penal, estableciendo delitos y estableciendo penas. Después nos pasamos al siguiente apartado, que es el derecho procesal penal. Y el derecho procesal penal es el mecanismo o el procedimiento establecido en ley para aplicar el derecho penal. De ahí viene lo que dijimos la vez pasada, que el derecho penal se aplica de último. Primero se procesa el penal, primero se va todo el mecanismo, todo el procedimiento para aplicar el derecho penal. El procesal penal mete ese procedimiento legal establecido para aplicar el derecho penal, porque el derecho penal, como dijimos, se aplica en la sentencia. Entonces, el derecho procesal penal es parte del sistema penal, obviamente. Y después tenemos el derecho penitenciario, que hablar del derecho penitenciario pues nos cae en nuestra cabecita muchas cosas que suelen pasar, muchas cosas que podemos ver, muchas cosas que hemos escuchado y que seguimos escuchando, pero el derecho penitenciario es el derecho de veras menos tratado, menos involucrado, es el que no importa, porque ahí están los desechos, ahí está el desecho de la sociedad. De hecho, hay mucha gente, espero que aquí no exista ninguna, que ha manifestado hasta públicamente y dicen, lo que debiera de hacerse es ponerles, regalarles un montón de galones de gasolina y prenderles un fuego y que se mueran todos. Es fácil decirlo, pero ¿sabe por qué lo dice? Lo dice aquel que no tiene un hermano adentro, lo dice aquel que no tiene una madre adentro, lo dice aquel que no tiene un padre o un hermano o digamos un hijo adentro. Eso lo dice fácil. Pero la verdad es que todos somos seres humanos, todos. Errores pudimos haber cometido. ¿Quién de aquí no ha cometido un error? ¿Quién? No estoy hablando de delitos, pero también pueden haberse delitos. Y bien puede ir a purgar allá. ¿Qué más que estar encerrado? ¿Qué más que estar sin poder tener una opción de libertad? Entonces, lo más importante en el sistema penitenciario es darle las herramientas para darle cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de nuestra Constitución. Yo sé que ustedes ya empezaron a leer su Constitución y se dan cuenta que en su artículo 19 dice que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación y reinserción social del delincuente. La reeducación y reinserción social, en otras palabras, es tener que darle las herramientas para la resocialización del delincuente. Pero ¿cómo se dan las herramientas?
Las herramientas lo dicen, y es un artículo muy, muy interesante que me gusta mucho en Código Penal, pero que está escondido. Nadie le da la atención debida. Es el artículo 47 de nuestro Código Penal. El artículo 47 de nuestro Código Penal nos habla del producto del trabajo penitenciario. Mire que este artículo es si se lograra aterrizar, es fantástico, porque el derecho al trabajo penitenciario que a través del trabajo se obtiene frutos. ¿Y qué frutos? Son frutos económicos. ¿Y qué hace cuando existe trabajo penitenciario supervisado por el Estado? Es que fruto del trabajo va a obtener para el pago de sus alimentos, de sus dependientes que están fuera, que están dentro de la sociedad. Tienen hijos. ¿Qué hacen los hijos cuando su papá está detenido? Entonces, producto del trabajo penitenciario es pasar la pensión alimenticia y algo no menos importante, pagar las deudas que tiene y no digamos la reparación al daño a la víctima. La víctima, por desgracia, es el ser más olvidado del sistema penal. Es el más olvidado. ¿Quién recuerda a la víctima? Todo es el delincuente. ¿Y la víctima? La víctima es principal dentro del sistema penal, porque sin víctima no hubiera sanción. Entonces, la víctima es muy importante. Y la víctima no solo hay que resarcir a la víctima, también la idea de la víctima es no solo que la víctima se vaya satisfecha de que existe una sanción penal contra la persona que le cometió un delito, sino que también esa persona que le cometió delito le va a reparar el daño causado. ¿Y cómo le repara el daño causado? Artículo 47 de su Código Penal. Ahora, ¿qué tan efectivo es el artículo 47? Pues nada de efectividad, porque tenemos un sistema penitenciario olvidado, un sistema penitenciario donde los detenidos trabajan, pero le trabajan a otro preso más poderoso que está en la cárcel. No es que el Estado tenga control, porque no tiene control. Entonces, el preso, el detenido más poderoso es el que tiene trabajadores dentro del propio sistema penitenciario, trabajándole para él, haciéndole mucho más rico a él, y mientras el trabajador, pues todo lo que gana, no hay supervisión, no hay control, y con eso lo único que tiene es para subsistir dentro, pasarle algo a sus hijos, y la víctima, nada. ¿Por qué? Porque no hay control. Es muy importante el 47. Entonces, al ver todo esto, la pregunta para ustedes es, de todo este sistema penal, ¿qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple en Guatemala? Un minuto, por favor. Buenas noches, Lic. Bueno, don Carlos. Bueno, bajo lo que yo he podido ver del tema de derecho penal y lo que usted comenta, creo que este sistema que nosotros tenemos, pues se cumple realmente a conveniencia de alguien. Por ejemplo, se han visto casos donde la gente por manipular o, perdón que lo diga así, por sobornar, ya aplican el derecho penal, los jueces en este caso, a favor de esas personas. O sea, no hay una aplicación del derecho equitativamente, pienso yo. Esa sería mi opinión, Lic.
Doña Nuria. Doña Nuria. No la Gracias, escuchamos. licenciado. Adelante. Sí, buenas noches. A mí fíjese que hasta ahora no soy patoja, ya tengo mis añitos, entonces me gustó el círculo que hizo de cómo está integrado el sistema penal, ¿verdad? Finalmente uno con estas explicaciones lo entiende muy bien. ¿Y qué funciona del sistema penal? Pues yo creo que nada, ¿verdad? O sea, bueno, sí hay casos donde se logra la sentencia, se va a la víctima, pero es muy lento, ¿verdad? La reparación, por ejemplo, para la víctima o las mujeres víctimas de violencia de cualquier tipo, no hay acompañamiento desde el Estado, ¿verdad? Bueno, dentro del Ministerio Público tienen una oficina. Son retos bien grandes que tiene el país, ¿verdad? Sería qué cosa del Estado funciona en este país. Entonces, habría que ver son los retos que tenemos, ¿verdad? Pero sí, la explicación del inicio a mí me aclaró muchísimo cómo funcionan esos 5 apartados. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Don Joseph. Buenas noches, licenciado. Para mí, la criminología y el derecho penitenciario es como que lo más abandonado, porque la política, según lo que explicó la política criminal, derecho penal y derecho procesal penal, sí se aplican, tal vez no en todo su esplendor, pero es un poco imposible que sea perfecto, pero para mí las principales que no se aplican, como ya había mencionado, son la criminología y el derecho penitenciario. Muy bien, excelente. Doña Jocelyn, perdone. Sí, licenciado, pues como usted decía, definitivamente nuestro sistema penitenciario es totalmente fallido, ¿verdad? Como decía el compañero, la criminología es algo que realmente acá pues no se toma en cuenta, no se lleva el estudio de manera correcta, ¿verdad? Y como decía Nuria, pues definitivamente no tenemos un buen acompañamiento en el Estado, ¿verdad? Ya que definitivamente a la víctima no se le da su posición de víctima, pero también recordemos que en el sistema penitenciario fallido tenemos víctimas que están dentro de las cárceles, personas que llevan años allá adentro esperando una sentencia, ¿verdad? Y muchas veces su prisión preventiva sobrepasa lo que sería su sentencia. Interesante, doña Jocelyn. Muy interesante. Don Alan. Buenas noches, licenciado. Sí. Hablando un poco del sistema penitenciario, pues realmente yo le puedo dar fe, ¿va? De que el sistema es una entidad del Estado pésima, ineficiente, porque yo he trabajado con presos, con reos y he visto muchas cosas dentro del sistema penitenciario, cómo se maneja y realmente pues hay que ver desde dónde surgen todos estos problemas sociales, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no hemos tenido gobiernos rectos, gobiernos adecuados, sino corruptos, y, y en base a eso, pues la gente que llega al poder lleva a los demás y ve una forma de cómo sacar tajada en cada parte e institución del Estado. Gracias, Lucas. Bien. Bueno, terminamos con Beverly Gómez. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese, como decían mis compañeros, opino que la criminología es la que está como que más abandonada. Además de que, por ejemplo, acá en el país, la justicia del país, lo primero que hacen es venir y ponerle prisión preventiva a una persona. Y como dijo la compañera, pasa años y años en la cárcel y luego le van a decir, fíjese que usted era inocente, ¿verdad? Otra cosa que lo primero que hacen los jueces, la mayoría, lo primero que hacen es venir y decir, tiene orden de captura, de una vez se va preso. Y sin ponerse, yo no sé, sin ponerse a pensar en esto que no recuerdo exactamente dónde es que lo dice, pero dice que el sindicado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y lo mandan de una vez a
a la cárcel, y yo creo que no debería de ser así. Perfecto, ya Evelyn, de veras es muy agradable escucharlos a ustedes, tienen un raciocinio muy, muy lindo, pero es porque la experiencia, conocimiento que poco a poco en su vida han obtenido, pues les hace administrar este tipo de respuestas y ese tipo de comentarios que son muy especiales para mí. Saber que ustedes pues están afanados en este estudio y sobre todo pues se conoce la realidad y lo expresaron de maravilla. Y yo también concuerdo que en el ámbito de la criminología, ¿cómo vamos a contrarrestar la criminalidad si no tenemos estudios? Y eso es parte, porque precisamente no puede ser penal, puede ser otros factores, puede ser políticos. Miren lo que está pasando en Sololá, quizás hay tanto crimen y posiblemente el aspecto es eminentemente político, hay que contrarrestarlo de otra manera, no precisamente todo es penal. Y así pueden pasar otras situaciones, por eso es necesario el estudio criminológico. Entonces ya adentrándonos a lo que es nuestra materia, que es derecho penal, pues el derecho penal lo tenemos que definir de una determinada manera, que el derecho penal podemos decirlo de la siguiente manera. El derecho penal en sí es un medio de control social, porque a través de las normas penales existe control de la población. Es para tenernos controlados, obviamente, porque imagínense un conglomerado social donde no existan normas, ¿qué vamos a hacer? Entonces es un medio de control social formalizado que se integra por un conjunto de principios y normas establecidas por el Estado, que se integra por un conjunto de principios y normas establecidas por el Estado, que regula su poder punitivo, esto es algo muy importante que vamos a ver más luego, asociado al delito, la pena y a la medida de seguridad. Eso es derecho penal. Repito, ¿qué es derecho penal? Es un medio de control social formalizado que se integra por un conjunto de principios y normas establecidas por el Estado, que regulan su poder punitivo, asociando al delito la pena y la medida de seguridad. Al delito, la pena y la medida de seguridad. Ahora bien, hay algo que quisiera que se quede zanjado de aquí para su futuro, de aquí para la eternidad, porque a veces, y eso pasa en el examen privado, a veces no saben la diferencia los compañeros entre pena y medida de seguridad. Y ahí tiene que haber una diferencia, dice pena y medida de seguridad. Para su comprensión de aquí en adelante, de una vez para toda su vida, entendamos la diferencia, pena y medida de seguridad. La pena es aquella sanción penal que se le aplica a la persona que es capaz de ser responsable. Así como nosotros somos capaces de ser responsables, cometemos un delito de cualquier naturaleza, entonces se nos tiene que imponer una pena, porque somos capaces de ser responsables. O sea, aquella persona capaz de ser responsable que comete un delito, se le impone pena. Ahora, ¿qué es medida de seguridad? La medida de seguridad es aquella sanción penal que se le impone a una persona que no es capaz de ser responsable. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo ahorita. Hay una persona que es capaz de ser responsable, que tiene su coeficiente intelectual normal, y a la par existe una persona que no tiene su coeficiente intelectual normal, que no lo tiene deficiencias mentales. Y este sujeto se aprovecha del pobre enfermito y le da una bolsa de clerat para que él juegue y después se lo dé a su abuelita en el café. Y efectivamente eso ocurre. El pobrecito enfermito le
pone esas pastillitas a su abuelita en el café y como consecuencia la abuelita fallece. Entonces, ambos cometieron un delito, claro, parricidio. Ambos, tanto el cuerdo como el que tiene padecimientos mentales. Entonces, al cuerdo se le va a imponer una pena, mientras que al que no tiene capacidad de ser responsable, se le tiene que imponer, no pena, una medida de seguridad. Esa es la gran diferencia. A la persona capaz de ser responsable se le impone una pena y a la persona que no es capaz de ser responsable se le impone una medida de seguridad. La medida de seguridad, hay medidas de seguridad de internamiento y de no internamiento. Las de internamiento, pues obviamente el juez tendrá que decidir cuándo es de internamiento y cuándo no es de internamiento. El de internamiento, pues tenemos el ejemplo acá, el de Federico Mora, por ejemplo. Federico Mora es un lugar donde están los enfermitos mentales que de una u otra manera han cometido algún delito. A ellos no se les aplica la pena, se les aplica una medida de seguridad. Entonces, esa medida de seguridad, si es de internamiento, se lo llevan a Federico Mora. El derecho penal no anda diciendo, mire, es que el Federico Mora, imagínese todos los estragos que causa y todos los comentarios que tiene. Pero eso el derecho penal le exige al gobierno que tenga lugares específicos adecuados y correctos para atender esta clase de personas. Que en la realidad sea otra cosa, eso es diferente. Pero el derecho penal está diciendo, al enfermito se le da una medida de seguridad y al que no es enfermito se le da una pena, se le aplica una pena. Esa es la gran diferencia, solo para tenerlo claro cuando se hable entre pena y medida de seguridad. Y no me confundan la medida de seguridad que se otorga en el ámbito de la violencia intrafamiliar, eso es aparte. Violencia intrafamiliar, eso ya es de familia y el tema que se le da una medida de seguridad para que no se acerque a su casa o algo así. La medida de seguridad penal es distinta. La medida de seguridad penal es una sanción que se le aplica a la persona que no es capaz de ser responsable y cometió un delito. Esa es la diferencia entre pena y medida de seguridad. Bien, ahora, dentro del derecho penal, dentro de la definición de derecho penal, hay dos grandes partes. Hay un derecho penal objetivo y un derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, esto lo contempla la estructura de las normas, es la norma penal, es el conjunto de normas que establecen delitos y de una vez determinan las penas y las medidas de seguridad. Ese es el derecho penal objetivo, es el conjunto de normas donde se determinan los delitos, se establecen las penas y las medidas de seguridad. Ese es el derecho penal objetivo, es lo tangible, lo que se ve, es el conjunto de normas jurídicas donde establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Derecho penal objetivo. Y el derecho penal objetivo es diferente. El derecho penal objetivo es el jus puniendi, es la potestad que tiene el Estado para castigar. Esto lo vamos a ver despuesito. Empecemos con el derecho penal objetivo, que se refiere al conjunto de normas jurídicas donde establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Con esto, pues nos vamos a los conocimientos básicos que ustedes adquirieron el año pasado en el ámbito de instrucción al derecho, que definitivamente ustedes vieron ahí las estructuras de las normas. Y el ámbito penal, pues la norma penal tiene sus estructuras. Y la estructura básica de todos, la estructura es que tiene un supuesto y una consecuencia. Don Alan Galvez, perdone. O doña Carol.
Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. ¿será que podría Sí. repetir lo del derecho penal subjetivo? Sí, yo se lo voy a repetir despacito, porque vamos a llegar a eso. Vamos a llegar ahorita. Después que termine Gracias. esto de las normas, miramos el derecho penal subjetivo. Entonces, vamos, continuemos. La estructura de la norma es un supuesto y una consecuencia, eso todos lo sabemos. El supuesto, pues, es la conducta prohibida por el legislador y la consecuencia es la sanción. Eso todos lo sabemos. También dentro de la estructura de la norma se habla de la norma primaria y norma secundaria. ¿Qué es la norma primaria y norma secundaria? La norma primaria es el mensaje que el legislador le dirige a la población. Es el mensaje que el legislador le dirige a la población. Norma primaria. Y la norma secundaria es el mensaje que el legislador le dirige al juzgador. Miren qué interesante. Norma primaria es la norma, es el mensaje que el legislador le dirige a la población, y la norma secundaria es el mensaje que el legislador le indica al juzgador, le dirige al juzgador. Un ejemplo sencillo de esto, de la estructura de la norma, lo miramos por una cosa bien simple. Veámoslo como ejemplo, el 123, famoso 123 de su Código Penal, que habla del homicidio. Mire la estructura de la norma del homicidio. Dice, comete homicidio quien dere muerte a alguna persona. Estructura, sabemos que el supuesto es esto. Y la consecuencia es la sanción, donde dice, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ahora, en cuanto a la norma primaria y secundaria, según el artículo 123, ¿cuál es la norma primaria? ¿Cuál es la norma primaria? Pregunta. Comete homicidio, o sea, cualquier persona que cometiera homicidio, ¿verdad? Es darle muerte a una persona. El mensaje sería el mensaje es No cometer homicidio. Ese es el mensaje. Ahí vamos. Ese es el mensaje. No mate. Población, no mate. Esa es la norma primaria. ¿Y la norma secundaria cuál es? Si mata, tiene de 15 a 40 años de prisión. Es un mensaje dirigido al juez. Como ya determinó que usted es o esta persona es homicida, el juez le tiene, porque dice le impondrá, le tiene que imponer una prisión de 15 a 40 años. Son cosas sencillas, pero al menos como en léxico jurídico, ustedes pueden encontrar algún día un escritor o un panelista donde va a decir la norma primaria, ustedes ya saben, la norma primaria es el mensaje que el legislador le da a la población, y la norma secundaria pues es el mensaje que el legislador le da al juzgador. En ese orden de ideas también se maneja dentro de la estructura de las normas penales dos circunstancias que suelen aparecer dentro de las normas penales, que son las normas incompletas y las normas penales en blanco. Esto es fácil, lo que pasa es que si ahorita mismo decimos, alguien nos dice, esa es norma penal en blanco, usted va a decir, ¿y esto de qué me está hablando? O le dice, es una norma incompleta, ¿y esto de qué me está hablando? Entonces, por eso es importante saberlo, es una cosa tan sencilla. Norma incompleta del derecho penal es que en varios artículos de nuestro Código Penal y leyes penales especiales, en varios artículos aparece que hay unas normas, el supuesto o la consecuencia hay que complementarlo con otra norma de ese mismo Código Penal. Por eso es norma incompleta, porque solo aparece el supuesto o la consecuencia, pero hay que completarla con otra norma de ese mismo cuerpo penal. O sea, el mismo cuerpo penal le dice las circunstancias establecidas en el artículo tal de este Código Penal. Entonces estamos hablando de una norma incompleta porque hay que complementar el supuesto en otra norma penal de este mismo Código Penal. Esa es norma incompleta. Y tenemos ejemplos. Valga la redundancia, el 254, por ejemplo,
Mire qué sencillo es esto. 254, que lo vamos a encontrar y alguien le va a decir la norma incompleta o hay varias normas incompletas, uno ya sabe. Miremos el 254 y dice, robo de fluidos. Cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este código. Entonces aquí es una norma incompleta. ¿Qué tenemos que hacer para complementarla? Irnos al 249 de este código. O también el mismo artículo 255, donde dice, cuando el hecho a que se refiere el artículo 250, tenemos que ir al 250 para complementar el supuesto de hecho. Entonces, son normas incompletas. Veamos el 257. Usurpación agravada, dice, la pena será de 2 a 6 años de prisión cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. Es norma incompleta, para complementarse se tiene que ir al artículo anterior. ¿Sabe qué sencillo? Es normas incompletas que se van a complementar. El supuesto o consecuencia se va a complementar dentro de la misma norma penal del mismo código. Esa es norma incompleta. Ahora, a veces nos salen con las normas penales en blanco. ¿Qué es norma penal en blanco? También es sencillo. Norma penal en blanco es cuando en un artículo de su código penal le hace referencia para el supuesto en sí, usted tiene que ir a buscar una ley extrapenal. La ley incompleta se complementa en el mismo código. La norma penal en blanco, usted tiene que buscar el complemento en una ley fuera de lo penal. Esa es la gran diferencia. La norma penal incompleta busca su complemento dentro del mismo código. La norma penal en blanco busca su complemento en una ley fuera de lo penal. Fuera. Y claro que hay en nuestro Código Penal, hay varios. Por ejemplo, el 311, por ser más sencillo. Miremos el 311, es una norma penal en blanco. Y les digo esto porque algún día van a ir ustedes a un evento y van a oír hablar de abogados o panelistas y van a decir, esto se trata de una ley penal en blanco. Usted dice, entonces quiere decir que el supuesto no está en el Código Penal, una ley penal. Está en una ley fuera de lo penal. Mire el 311. ¿Qué dice el 311? Dice, inhumaciones y exhumaciones ilegales. Y dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes. Ahí me quedo en blanco, por eso ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar esas disposiciones sanitarias correspondientes que son extrapenales. Me tengo que ir al Código de Salud o cualquier otro reglamento correspondiente que vele eso. Porque en mi Código Penal no lo voy a conseguir. Entonces, leyes penales en blanco. Tenemos otras, por ejemplo, el 426. Otra ley penal en blanco, 426. Que dice, quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exija. Tienen que buscar otras leyes extrapenales para establecer el supuesto, para complementar el supuesto. Mírese el 432. Dice, comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que a sabiendas nombrare a cargo o empleado público a una persona en quien no concurran los requisitos que la ley exija. ¿Qué ley? Es una ley que está fuera de lo penal y tengo que ir a esa ley. Por eso se llama ley penal en blanco, porque aquí hay que buscar el supuesto o complementar el supuesto en una ley extrapenal. Una ley incompleta, el supuesto o consecuencia se busca dentro de la misma ley penal.
Muy bien, esto es para tener claro lo que son las normas de la estructura de las normas penales, supuesto, consecuencia, norma primaria, secundaria, leyes penales en blanco y leyes penales incompletas. Eso es el conocimiento básico de la normativa penal, porque yo lo demás ustedes obviamente lo traen con sus enseñanzas del primer año. Ahora entramos a una parte muy interesante, lo que la compañera Recinos estaba buscando, derecho penal subjetivo. Derecho penal objetivo, recordemos, conjunto de normas penales que establecen delitos, las penas y las medidas de seguridad. Ahora el derecho penal subjetivo es también conocido como el jus puniendi del Estado. El jus puniendi del Estado. Jus puniendi es una terminología que ustedes se van a familiarizar y lo van a encontrar y lo van a escuchar. Hay gente que dice, los panelistas, el jus puniendi del Estado. ¿Qué quiere decir el jus puniendi del Estado? Significa, es la potestad que tiene el Estado para castigar. Jus puniendi del Estado. Potestad, la facultad que tiene el Estado para sancionar. Mire qué interesante, porque a partir de esto tenemos que saber perfectamente que solo el Estado puede sancionar penalmente. Solo el Estado. Ahorita en su cabecita vendrá aquello de cuando miramos los castigos del derecho consuetudinario. Es un tema que yo en el libro mismo lo tengo, donde tomo parte de una clase del sistema penitenciario, del sistema consuetudinario versus el derecho penal. Un tema que vamos a tratar en clase, pero que lo pueden empezar a leer ustedes en el libro. Y es importante empezar a saber desde un inicio el jus puniendi del Estado, el derecho penal subjetivo, que es la potestad absoluta que tiene el Estado para sancionar. Ahí coincide lo en la Constitución misma. La Constitución 203, 204 y 205, ¿qué nos refiere? ¿Quién es el ente encargado de administrar justicia? ¿Quién es el único con función absoluta para administrar justicia? ¿Quién es? Organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia, y lo dice la Constitución. Es muy importante porque después corremos el riesgo que cualquiera pueda administrar justicia penal, y la Constitución lo dice con claridad, quién es el único ente encargado de administrar justicia. Y coincide con lo que es el derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo es la potestad absoluta que tiene el Estado para castigar. Solo él. Ojo, pero el Estado no tiene una facultad ilimitada. No, el Estado tiene límites. Límites. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase. Los límites del jus puniendi. Los límites del jus puniendi. O sea, el jus puniendi, el Estado tiene límites para sancionar. Y esos límites se convierten en nuestras garantías mínimas. Esas garantías que nunca tenemos que perder, porque es nuestras garantías. Que el Estado tenga límites. Si no, olvídese, ¿qué sería de nosotros si el Estado no tuviera límites? Y la idea es que el Estado tenga límites, que respete nuestros derechos. ¿Y cuáles son esos límites? Pues se traducen en los principios fundamentales del derecho penal, los principios básicos de un derecho penal democrático. Son esos principios, son esas lecciones que nos vino a dar Beccaria. Por eso les dije, lo importante de estudiar Beccaria, lo importante de leer Beccaria, porque hablamos del derecho penal oscurantista, hablamos de esta iluminación de Beccaria, que ahora eso se convirtieron en principios y ahora son grandes derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos. Dígame, ¿qué tratado internacional de derechos humanos nos habla del principio de legalidad? Mire su Código Penal cómo empieza. Principio de legalidad. Entonces, esas son nuestras garantías. Son los principios
inexcusables que nosotros tenemos que proteger, que tenemos que defender. Entonces el Estado sabe que no puede crear normas antojadizas, que no puede crear sanciones antojadizas, que no puede violar el debido proceso, que no puede violar lo que ya está establecido en la ley penal, que no puede castigar retroactivamente. Eso es parte de nuestras garantías. Ahí vamos a desarrollar el próximo martes esas garantías, esos límites al ius puniendi, que lo que se traduce es en principios fundamentales del derecho penal. Esos principios fundamentales que estamos hablando, el principio de legalidad, principio de culpabilidad, el principio de resocialización, principio de culpabilidad muy, muy fundamental. Entonces, estas son las garantías que nosotros tenemos. Y ahí es lo importante de resaltar que el derecho penal tiene límites. El ius puniendi del Estado tiene grandes límites que es garantía para nosotros. Por eso dice que el ciudadano tiene total libertad y de hacer lo que la ley no le prohíba. Interesante. En cambio, el funcionario, solo lo que la ley le permita. Miren qué importante. Nosotros, como cualquier ciudadano que somos normalitos, tenemos el derecho de hacer lo que la ley no nos prohíbe. El funcionario, solo lo que la ley le permite. Son grandes garantías nosotros, no digamos en el ámbito penal. Por eso, compañeritos, es importante resaltar que el ius puniendi del Estado, potestad que tiene el Estado para sancionar, pero tiene límites. Y esos límites lo miraremos el próximo martes. ¿Tienen comentarios o preguntas, por favor? Yo, licenciado, solo, ¿será que no me haría favor de repetirme la definición del derecho objetivo? Sí, el derecho penal objetivo es el conjunto de normas donde establecen los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Eso es derecho penal objetivo. Y derecho penal subjetivo, la potestad que tiene el Estado para sancionar. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien, compañeritos, nos miraríamos el próximo martes. Pasen ustedes un buen fin de semana, muy buenas tardes y esperamos pues seguir así con ustedes con ese ánimo que siempre se les caracteriza. A sus órdenes. Y... Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Buenas.